En su formación Cardioelectro-RM, vamos a dar continuidad a este gran módulo que es el módulo 4, que abarca todo acerca sobre trastorno de la formación y conducción del impulso. Ya en la sesión anterior tratamos diagrama de escalera y anatomía de forma introductoria a este módulo que nos va a guiar por el buen camino para la interpretación profunda de estos trastornos. Nosotros vamos a abordar en este momento los bloqueos sinoatriales y vamos a entenderlo y a manejarlo a partir de esta sesión como unos expertos y se lo voy a demostrar. Cuando hablamos de trastorno de la conducción cardíaca de la formación, lo vamos a dividir en dos, en disfunción del nodo sinoatrial y en bloqueo auriculoventriculares. Dentro de la disfunción del nodo sinoatrial hay alteraciones que son por la formación del impulso, pero también hay alteraciones que son por la conducción del impulso cuando hablamos de disfunción del nodo sinoatrial. Ya cuando es por formación del impulso, que lo vamos a destacar en esta clase, puede ser por un automatismo deprimido, puede ser por un paro, un arresto sinusal. Cuando hablamos ya de trastorno de la conducción del impulso a través del nodo sinoatrial, vamos a abarcar los bloqueos sinoatriales que son lo que competen a esta clase. Encontramos un primer grado, un segundo grado que se subdivide en dos y un tercer grado. Y luego para otras sesiones posteriores hablaremos de los bloqueos auriculoventriculares, donde encontraremos el bloqueo AV de primer grado, el de segundo grado que tiene varias subdivisiones y el bloqueo AV completo. Ya nosotros al inicio de este módulo abarcamos la anatomía del nodo sinoatrial y no más que destacar en esta diapositiva que tenemos células principales que son las que se encargan de la formación del impulso, pero que hay unas células transicionales que conectan al nodo sinoatrial con la aurícula para que esto luego miocitos auriculares se puedan despolarizar. Verdaderamente nosotros en un electrocardiograma de superficie no podemos ver esta actividad. Pero como pueden ver acá en esta derivación vamos a imaginarnos que estas señales tipo L demarcan el inicio de la formación del impulso en el nodo sinoatrial y luego tenemos esta pequeña línea que se encuentra acá en este espacio, este pequeño segmento que demarca esa duración entre la conducción del nodo sinoatrial hasta el miocito auricular cuando se produce la despolarización de la misma. Cuando hablamos de un bloqueo sinoatrial de primer grado, que solamente es una prolongación mantenida entre la formación del impulso y el miocito auricular, esto no lo podemos detectar ni diagnosticar por un electrocardiograma de superficie. Imaginemos esta primera derivación donde están estas líneas, estas espigas, demarca el inicio de la formación del impulso en el nodo sinoatrial y cuando conecta con el miocito auricular que se produce ya la onda P por la despolarización de la aurícula. Pero imaginemos que hay un bloqueo sinoatrial de primer grado donde hay una prolongación un poco aumentada, mantenida entre el nodo sinoatrial y el miocito auricular. Tendremos un impulso de la formación acá del impulso sinusal, hay un retraso hasta el miocito auricular, como lo podemos observar acá. Es un retraso mantenido, pero lamentablemente esto no lo podemos ver en un electrocardiograma de superficie. Esto luego, en un diagrama de escalera, nos lo podemos imaginar de la siguiente manera, donde tenemos acá el impulso del nodo sinoatrial, ¿de acuerdo? Luego la unión entre las células transicionales con la aurícula y luego está este retraso mantenido desde la formación del impulso hasta que conecta con esta fila acá que es la aurícula. Esto destacaría un bloqueo sinoatrial de primer grado y para que lo puedan entender y desglosar mejor, imaginemos que tenemos un electrocardiograma con ritmo sinusal a 75 latidos por minuto. Las aurículas van a 75, los ventrículos van a 75 y tenemos un PR constante. Nosotros vamos a tener el mismo electrocardiograma
literalmente cuando tenemos un bloqueo sinoatrial de primer grado. Acá observan el asterisco que demuestra la formación del impulso hasta que se conecta con la aurícula. Y aquí tenemos luego el otro asterisco que tiene como un cuadro grande de distancia y se conecta luego acá para la despolarización auricular. Hay un retraso mantenido por el bloqueo sinoatrial de primer grado, pero el electrocardiograma es el mismo. Es decir, no lo vamos a poder diagnosticar a través de un electrocardiograma de superficie. Luego nosotros en el laboratorio de electrofisiología hacemos tiempo de recuperación del nodo sinoatrial y estudio del mismo y podemos sospechar ya su disfunción. Esto solamente se lo menciono para que tengan conocimiento del mismo. Pero lo que sí no compete para poder diagnosticar en un electrocardiograma son los bloqueos sinoatriales más avanzados. En este caso vamos a hablar de bloqueo sinoatrial de segundo grado, que se divide en un tipo Weckenbach, que es con MOVIS 1, como lo pueden comparar como el bloqueo auriculoventricular tipo Weckenbach, pero en este caso estamos hablando del bloqueo sinoatrial. Pero van a entender un poco por sus propiedades que se parecen mucho, pero no se pueden confundir. Y luego tenemos un MOVIS tipo 2 que también es parecido al bloqueo AV MOVIS tipo 2, pero le voy a enseñar sus diferencias. En el bloqueo sinuatría de segundo grado tipo 1, tipo Weckenbach, tenemos, como podemos observar, un acortamiento progresivo del intervalo PP hasta que falla por completo un complejo PQRST. Si nosotros podemos demarcar acá de manera superficial el tiempo entre la despolarización en la formación del impulso en el nodo sinoatrial hasta que conecta con la aurícula, miren cómo hay una prolongación progresiva hasta que luego falta por completo una onda P con un complejo QRST. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la manera en la cual nosotros vamos a poder notar esto en un electrocardiograma? Que vamos a ver un intervalo PP que está disminuyendo, se está acortando progresivamente. Porque está pasando este fenómeno mientras se acorta el intervalo PP, es decir, que se está prolongando la duración del paso del impulso del nodo sinoatrial hasta la aurícula, hasta que se bloquea totalmente ya una onda P acá que no va a aparecer en nuestro electrocardiograma de superficie. En un diagrama de escalera pudiésemos ver acá como el tiempo, vamos a imaginarnos que son 80 milisegundos entre la formación del impulso hasta que conecta la aurícula. Pero luego son 140 y luego 150. O sea, el intervalo PP va a ir disminuyendo de tamaño, mientras que el paso del impulso del nodo sinoatrial a la aurícula vaya aumentando hasta que luego solamente vamos a tener este punto aquí. ¿Cuál es este punto? Este punto es el de la formación del impulso que si se forma en el nodo sinoatrial, como vemos aquí, quiere pasar luego a través de la célula transicional en la aurícula, pero se bloquea y luego todo retorna a la normalidad. Yo sé que hasta este momento vamos entendiendo la teoría, pero ¿cómo será la práctica de esto? Imaginemos, ya nosotros desglosamos este diagrama anteriormente, pero imaginemos esta derivación un poco larga. Si nosotros medimos el intervalo PP, nosotros o miramos el intervalo RR, vamos a ver que hay una pequeña pausa. O sea que esto viene un poco más pegado, pero luego hay una pausa que necesita explicación. ¿Por qué necesita explicación? Porque no veo una onda P bloqueada, solamente veo que hay un PQRST y luego hay una pequeña pausa y luego todo continúa a la normalidad y luego veo una pequeña pausa. ¿Qué estaría pasando aquí? Si medimos el intervalo PP en milisegundos, tendríamos 940 milisegundos. Bien, ya esto tienen que saberlo medir porque eso lo tratamos cuando hablamos de cómo calcular la frecuencia cardíaca. Entonces aquí hay 940 milisegundos, pero si medimos el próximo intervalo PP, hay 920 milisegundos. Y después de esto se produce una pausa, que podemos medir el intervalo desde la primera onda P antes de la pausa hasta que luego se reanuda. Y hay 1740 milisegundos. 1740 milisegundos. Y ustedes me preguntarán, ¿qué importancia tiene esto?
Si nosotros multiplicamos por 2, nos da 120, en este caso 9 y 9, 18, tendríamos 1840 milisegundos, mientras aquí tenemos 100 milisegundos menos. O sea, la pausa que se produce es menor al múltiplo de 2 del intervalo PP previo. O sea, este múltiplo de 920, si lo multiplicamos por 2, esta pausa es menor. Entonces, cuando tenemos un acortamiento progresivo del intervalo PP y luego encontramos una pausa que es menor al múltiplo de 2 veces del intervalo PP previo, hablamos de un bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1 tipo Wegener. Vamos a explicarnos. El bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1, las pausas no son múltiplos exactos de dos intervalos PP previos. Y hay una disminución progresiva del intervalo PP. Si observamos en este trazado acá, en esta derivación larga, nosotros vemos que cada intervalo PP cuando lo medimos tenemos 800 milisegundos, 880, 860, 840. Si pueden notar, en un punto teníamos 800, pero luego 880. Y luego fue disminuyendo. Tenemos 860, 840. Y si ven el trazado, que todo viene como un poco regular, luego hay una pequeña pausa. No tenemos onda P bloqueada. ¿Qué pasó aquí? Es la pregunta que nos debemos realizar. Si contamos la pausa que hay entre esta onda P hasta la próxima onda P, vamos a ver que tenemos 1360 milisegundos. Recordad que cada cuadrito pequeño equivale a 40 milisegundos y cada cuadro grande equivale a 200 milisegundos. Si nosotros tenemos 840 milisegundos del intervalo PP previo, nosotros tenemos aquí que 800 y 800 son 1600, tenemos 1680 milisegundos. Aquí solamente tenemos 1360 milisegundos. Es decir, que la pausa es menor a dos intervalos PP previo. Es decir, que tenemos antes de esa pausa un acortamiento progresivo del intervalo PP hasta que se produce una pausa que no supere el múltiplo de dos intervalos PP previo. Eso es lo que caracteriza el bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1, tipo Wegenbach. Pero también podemos tener que es otro tipo de presentación de bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo Wegenbach, que es que en vez de que el intervalo PP se acorte, sea que se alargue. Puede pasar también que observemos que tenemos 800 milisegundos, 880 y luego tengamos una pausa como esta. Cuando sumamos el intervalo entre P y P, tenemos 1520 milisegundos, que es menor a dos intervalos PP previo, y esto me habla también de un bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1 tipo Wegenbach en este trazado. Si observamos este trazado electrocardiográfico, a simple vista podemos notar que antes de cada QRS tenemos una onda P, que es negativa en AVR, positiva en D2, AVF, en este caso, y podemos denotar que estamos frente a un ritmo sinoatrial, un ritmo sinusal. Pero ¿qué pasa acá? En nosotros, cuando observamos el intervalo RR, que en algún punto va a regular, luego se torna cierta irregularidad. ¿De acuerdo? Cierta irregularidad que la podemos notar acá, que la podemos notar acá. Y nosotros podemos sospechar pues un bloqueo auriculoventricular porque tenemos una onda P bloqueada acá. Pero yo siempre recomiendo ver las otras ondas T, los otros complejos PQRST anteriores para no confundirnos en este caso si es una onda P bloqueada o realmente es la morfología de la onda T que es así. Si notamos esto, aquí notamos una onda P. Pero en este caso, miren que junto está esto, es porque esto es la onda T. Esto es la onda T, esto es la onda T, esto es la onda T, mientras que esto es la onda P. Y ahí estamos claros, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver en esta porción, estos astericos muestran las ondas P, cómo hay un acortamiento progresivo del intervalo PP hasta que luego se produce una pequeña pausa que es menor a dos intervalos PP previos.
Ustedes me preguntarán, doctor, pero ¿por qué está ese asterisco ahí si no tengo onda P? Ese asterisco está ahí porque es donde se supone que se produce la formación del impulso del nodo sinoatrial, que no lo vamos a ver graficado en el electrocardiograma porque no pasó a la aurícula y no produce una despolarización auricular y por eso no hay onda P. Entonces esto representa el impulso en la formación en el nodo sinoatrial pero que está bloqueado. Entonces, un bloqueo sinoatrial de segundo grado, tipo 1, tipo Weckenbach. Pero también nosotros podemos tener, como a veces lo hacemos en bloqueos auriculoventriculares, que decimos bloqueo 3-1, 2-1 en la conducción en relación con la onda P y los ventrículos, pero eso lo podemos extrapolar a los bloqueos sinoatriales tipo Weckenbach, pero sin confundirnos. En vez de ser relación entre onda P y ventrículo, aquí va a ser la relación entre la formación del impulso y la onda P y la actividad auricular. Me explico. Aquí tenemos un bloqueo sino auricular de segundo grado tipo Wegman, pero 5-4. Aquí, si nosotros recordamos los bloqueos auriculoventriculares, tenemos todo un número donde el primero representa la onda P y el segundo los ventrículos. En los bloqueos sinoatriales, el primer número representa la formación del impulso en el nodo sinoatrial y el segundo número va a representar la onda P, va a representar la actividad auricular. Me explico. En este trazado observamos que hay unas pequeñas pausas. Si observamos el intervalo PP, le damos un seguimiento acá, luego esperaríamos que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadro grande, cuando ya aparece la onda P, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, podemos ver que ya no aparece otra onda P. Pero si contamos probablemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegamos casi a la otra onda P, pero no totalmente. Llega en este caso ante la onda P. ¿Qué quiere decir esto? Para que me pueda explicar que nosotros tenemos acá un bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 1 porque la pausa que se produce es menor a 2 intervalos pp. Pero ¿por qué 5-4? Porque tenemos una, 2, 3, 4 onda P y acá deberíamos tener un asterisco porque no tenemos onda P, pero sí tendríamos la formación del impulso en el nodo sinoatrial, pero no se ve en el electrocardiograma. Aquí lo que vamos a sospechar es que ponemos un asterisco porque se formó el impulso, pero se bloqueó cuando iba pasando la aurícula y por eso no hay despolarización auricular. Es decir, que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 formación del impulso en el nodo sinoatrial, pero de esos 5 solamente 1, 2, 3, 4 pasaron a la aurícula, por eso 5-4. Tenemos otro ejemplo, en este Weckenbach tipo 4-3. El número 4 representa la cantidad de formación del impulso y el número 3 la cantidad de aurícula. Acá tenemos, por ejemplo, una pequeña pausa y acá otra pequeña pausa. Si decimos 1, 2, 3 onda P, cuando vamos a marcar donde supuestamente debería caer la otra onda P, y no vemos ni onda P ni complejo QRST, que debería formarse completo acá con la próxima onda P que debe caer acá. Es decir, porque se bloqueó el paso del impulso desde el nodo sinoatrial hacia la aurícula y por eso tenemos 1, 2, 3 y 4 formación del impulso, pero de esas 4 formación del impulso solamente tenemos 1, 2, 3 onda P porque de esos 4 solamente 3 pasaron al tejido auricular. Aquí tenemos 1, 3, 2 en este caso, que podemos observar 1, 2 formación del impulso, 3 formación del impulso, pero esta formación del impulso se bloqueó cuando iba pasando la aurícula. Por eso tenemos 3 formación del impulso y de esos 3 pasaron 2 a la aurícula, por eso es un bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1, tipo Weckermann, pero en este caso 3-2. Ya cuando nosotros hablamos de los bloqueos sinoatriales, pero en este caso de segundo grado, que es un móvil tipo 2, el tiempo entre el nodo sinoatrial y la despolarización auricular se mantiene constante hasta que hay una pausa que rodea de 2 a 4 veces el intervalo PP basal del paciente.
Si pueden recordar, en el bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1 había un acortamiento progresivo del intervalo PP hasta esa pequeña pausa que no duplicaba el intervalo PP basal. O también había otra forma, que es que el intervalo PP pudiese ir aumentando de tamaño hasta que se producía esa pequeña pausa. ¿Por qué pasaba esto? Porque había un aumento progresivo en el paso del impulso desde el nodo sinoatrial hacia el tejido auricular. Pero en el bloqueo de segundo grado, un móvil tipo 2 sinoatrial, no lo vayan a confundir nunca con bloqueo auriculoventricular, nosotros podemos ver que el tiempo entre la formación del impulso en el nodo sinoatrial y su paso hasta conectar con la aurícula se mantiene igual. ¿Me acuerdo? El detalle es que hay una pequeña pausa, que es esta que está acá, que no tiene aurícula, no tiene ventrículo, y es porque en esa pequeña pausa se produce la formación del impulso en el nodo sinoatrial y este se bloquea. Pero la pausa que se produce es el doble a al intervalo PP basal del paciente. Puede ser el doble, puede ser el triple, puede ser 4 veces, pero lo importante es que cada vez que marquemos la distancia entre el intervalo PP hasta que comienza la otra onda P, debe caer justo encima de esa onda P inicial, para que se pueda decir en este caso que fue un bloqueo sinoatrial de segundo grado móvil tipo 2. Si lo vemos acá también en comparación con una derivación del electrocardiograma y un diagrama de escalera, vamos a suponer que estamos en un ritmo sinusal con intervalo PP igual y luego hay una pequeña pausa. Siempre que vemos una pequeña pausa tratamos de buscar una onda P bloqueada porque puede tratarse de un bloqueo auriculoventricular, pero no hay P. Si no hay P, ¿qué es lo que nos quiere decir? En el momento que no vemos onda P es que no hubo paso de un impulso del nodo sinoatrial hacia el tejido auricular y por eso no es polarización auricular. Cuando vemos entonces esa pausa, lo que debemos hacer es contar cuánto cuadrito pequeño o cuadro grande hay entre el intervalo PP y seguir la misma secuencia. Si decimos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ven cómo cae acá? Justo acá tiene 3 veces un intervalo PP basal. 3 veces consecutivo, lo puede tener hasta 4 veces. ¿Qué me quiere decir esto? Que cuando yo veo el intervalo PP constante, que se diferencia del sinoatrial tipo 1, donde puede aumentar o se puede acortar, en este caso lo vemos constante, se produce una pausa y observamos que esa pausa duplica, triplica o cuatriplica el intervalo PP basal, allí estamos hablando de un bloqueo sinoatrial de segundo grado, un MOMIS tipo 2. Miren este ejemplo de esta línea, de esta derivación de un trazado electrocardiográfico, como podemos ver acá, el intervalo PP va igual y luego se produce una pequeña pausa, no veo onda P bloqueada, lo que hay ausencia de una onda P con un complejo QRST total. Cuando vemos esta pequeña pausa, lo que debemos hacer de una vez es que se enciende la alarma. Vamos a entender que el intervalo PP, cuánto mide, vamos a medirlo, el basal. Vamos a tratar de ver cuánto es la pausa. Si vemos que lo duplica o lo triplica, ya sospechamos con un bloqueo sinoatrial de segundo grado móvil tipo 2. Y en este caso, observemos que el intervalo PP se mantiene constante, como está delimitado acá por esta flecha. Tenemos un intervalo PP constante que pasa a lo ventrículo total. Aquí observamos solamente la formación en el nodo sinoatrial de este impulso que se bloqueó, no pasó a la aurícula, ¿de acuerdo? Pero la pausa que se produce, como ya tengo medido el intervalo PP basal, lo mido de esta onda P última, la pausa que se produce duplica el intervalo PP basal y en este caso las pausas son múltiples exactos del intervalo PP normal del paciente. Eso lo diferencia del bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1. Si observamos este trazado, también podemos ver acá que tendríamos un intervalo PP igual y luego hay una pausa. En el momento que yo veo una pausa como esta en un electrocardiograma, busco una onda P bloqueada. Si no es onda P bloqueada, entonces digo, no es un bloqueo auriculoventricular. Mi otra opción es un bloqueo sinoatrial. Cuando veo esto, lo que hago es que digo, ¿cuánto cuadrito pequeño hay de esta onda P a esta onda P? Y luego esa misma cantidad de cuadritos pequeños la demarco hasta acá y luego hasta la próxima actividad auricular aparente. Si observo que es
igual, que lo duplica o lo triplica, pero debe ser constante, entonces ya yo sé que estoy frente a un bloqueo sinoatrial de segundo grado, un bloqueo MOVIS tipo sinoatrial. Si observan este trazado, por ejemplo, este dedos largo que ven acá, muchas personas le aparece un electrocardiograma así y la cabeza se le vuelve loca. No sabe qué diagnóstico dar porque están buscando un bloqueo auriculoventricular porque es con lo que están más familiarizados. Pero si observan este trazado, no hay por qué enredarse la cabeza. Solamente yo digo, ¿qué yo tengo acá? Tengo un RR que es regularmente irregular porque tengo pausa entre intervalo PP que no tengo acá onda P ni complejo QRS. Es decir, que tengo ausencia total de un impulso de aurícula a ventrículo. Entonces, lo que aquí me llama la atención es que yo voy a contar uno, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Es decir, que uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo que tener el doble de este intervalo PP base acá para saber si es un bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1, que es Weckenbach, o tipo 2. Si es menor, ya yo sé que es tipo Weckenbach, pero si es el múltiplo de 2 o 3 o 4, ya sé que es un móvil tipo 2. Al yo poner esto así y analizarlo, observen cómo cuando yo marco el inicio de cada onda P, esa pausa, acá veo que el impulso de nodo sinoatrial conduce a la aurícula, pero este no conduce a la aurícula. Tengo ausencia de onda P, pero es el doble de un intervalo PP basal. Al ser el doble de este, ya yo sé que es un bloqueo sinoatrial de segundo grado, MOVIS tipo 2. Ya cuando nosotros hablamos de los bloqueos sinoatrial de tercer grado, es complejo. Realmente es difícil diferenciar un bloqueo sinoatrial de tercer grado de un arresto, de una pausa sinoatrial, aunque se ha discutido varias teorías sobre esto que son aceptables para poder entenderlo. Cuando yo sospecho de un bloqueo sinoatrial de tercer grado en un electrocardiograma, cuando un paciente me llega con un ritmo de la unión. Ese paciente que me llega con un ritmo de la unión, que lo puedo detectar muchas veces porque veo conducción retrógrada hacia las aurículas, y un paciente que puede venir con un ritmo sinusal y en un momento luego queda establecido en un ritmo de la unión. No veo onda P que precede cada complejo QRS, solamente veo complejo QRS solo. Y mucho de ello a veces tiene actividad auricular retrógrada. ¿De acuerdo? Es difícil diferenciarlo de un bloqueo sinoatrial de tercer grado de un arresto sinusal. Porque acá tengo un escape de la unión. Aunque cuando yo tengo un ritmo de la unión, lo sospecho así, lo pongo entre esos dos diagnósticos, o hubo un arresto sinusal o hubo un bloqueo sinoatrial de tercer grado. Ahora bien, cuando yo veo que hay una pausa muy, muy larga, me acuerdo, que cuatriplica un intervalo PP basal de allí y más, y yo trato de marcar el intervalo PP basal y continuar hasta que aparece esa otra actividad sinusal que conduce lejana, y yo voy contando los intervalos PP imaginarios y concuerda con esa otra onda P, ¿de acuerdo? Porque entre 3 y 4 todavía intervalos PP iguales se supone que es un bloqueo sinoatrial de segundo grado móvil tipo 2, pero cuando es mayor de allí, ya yo sé que si concuerda pudo haber sido un bloqueo sinoatrial, en este caso de tercer grado, porque esa onda P que conduce allá fue porque el nodo sinoatrial sí iba produciendo impulso, hasta que logró un momento vencer ese bloqueo y conducir hacia la aurícula. ¿De acuerdo? Esas son teorías que se han hablado, pero muchos siguen diciendo que esto puede también ser un arresto sinoatrial. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una falla completa entre la conducción en el nodo sinoatrial y hacia la aurícula, y esto luego se alterna con un ritmo de escape de la unión subsidiaria. ¿De acuerdo? En esta circunstancia no podemos diferenciarlo, este electrocardiograma de superficie, con un paro sinoatrial. En esta circunstancia, si pueden ver, tengo un ritmo sinoatrial y luego solamente tengo complejo QRS de escape. En este momento yo puedo estar frente a un bloqueo sinoatrial de tercer grado
o frente a un arresto sinusal. Pero aquí no puedo diferenciarlo. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos esta otra pausa, que en este caso, si observan esto, en nosotros imaginándonos que tenemos el mismo trazado, así sería con el impulso que se produce en el nodo sinoatrial, una disociación porque entre la aurícula y la formación del impulso no tengo aurícula, y en este caso solamente tengo la formación del impulso, aunque esto es imaginario, esto no se ve en un electrocardiograma de superficie. Y esto me denota acá el ritmo de escape subsidiario que hay en la unión auriculoventricular y que conduce anterogradamente a los ventrículos. Bien, entonces esto puede ser un bloqueo sinoatrial de tercer grado. O imaginemos el mismo caso donde no hay formación del impulso y solamente es un arresto sinusal. Observan que es lo mismo en cuanto a lo trazado, pero puede estar pasando tanto esto como el arresto sinoatrial. Por ejemplo, cuando yo tengo acá un ritmo de la unión, en este trazado electrocardiográfico, no tengo onda P que preceden a los QRS, pero sí onda P retrógrada negativa en cara inferior y acá positiva en AVR. Ya yo sé que esto es un ritmo de la unión que conduce anterogradamente a los ventrículos y retrogradamente a las aurículas. Aquí yo puedo estar de frente a un paciente que tiene un bloqueo sinoatrial de tercer grado, que sí está produciendo sus impulsos en el nodo sinoatrial, pero este no produce despolarización auricular. O este trazado pudo haber venido de un paciente de un arresto sinoatrial, una pausa sinusal, en el cual se quedó con un ritmo de escape de la unión. Miren, el arresto sinoatrial es una falla súbita de la despolarización, en este caso del nodo sinoatrial, y la pausa no es el múltiplo de la frecuencia sinusal pasiva, sinusal nativa, disculpen. ¿Qué pasa? Que yo le decía que cuando nosotros tenemos una pausa, si nosotros vemos que esa pausa cuando contamos el intervalo PP previo, porque debemos tener un intervalo PP basal. Si decimos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aquí debería iniciar la otra onda P. 1, 2, 3, 4, aquí debería iniciar la otra onda P. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aquí debería iniciar la otra onda P, no aquí. Cuando observamos que esta otra actividad auricular no concuerda con el intervalo PP basal, se trata más de una pausa sinoatrial y no de un bloqueo sinoatrial de segundo grado. Bien, entonces, cuando se produce esta pausa, que a veces dura más de 15, 20 milisegundos, imaginemos que es más larga que esto, y aparece luego una onda P que sí conduce normalmente, si observamos que sí es más de 4 veces el intervalo PP basal, pero que sí concuerda, cuando vamos contando así, es que se ha hablado de que pudo haber sido un bloqueo sinoatrial de tercer grado y no una pausa sinoatrial, porque si no concuerda sería una pausa sinoatrial. También se habla de que esto no es una descripción validada ni general, de que cuando tenemos pausa breve, en este caso, se le llama pausa sinoatrial, y un paro cuando es más prolongada de la cuenta. Cuando tenemos pausas que son menos de 3 segundos, se hablan que son insuficiencia no grave del nodo sinoatrial, y cuando si pasa de 3 segundos, 4 segundos, se llama paro como tal. Pero no es que sea un consenso ni una definición que esté aceptada. Cuando ven este trazado, ustedes se preguntarían, esto, como el doctor me dice, será un bloqueo sinoatrial de segundo grado porque puede duplicar o triplicar el intervalo PP basal. Pero cuando calculamos el intervalo PP basal, observamos que no concuerda luego o se pasa la otra parte que falta del intervalo PP o termina antes. Y en este caso es una pausa, es un arresto sinoatrial porque no concuerda con el intervalo PP basal. Es igual que acá, que yo vengo con un ritmo sinusal, como podemos ver acá. Bien, y luego estoy buscando la otra onda P, no hay onda P, para un complejo QRS ancho, que puede tener incluso actividad auricular retrógrada. Observen que incluso tardío, cuando el RR, miren cómo este se prolonga más, es un ritmo de escape. Como un QRS muy ancho, un ritmo de escape idioventricular, y luego retorna acá a un ritmo sinusal. Tengo una pausa de 7.3 segundos. En este caso,
si contamos el intervalo PP basal, no concuerda luego cayendo acá. Entonces esto se le conoce como una pausa, un arresto sinusal, un arresto sinoatrial. Al igual que acá, yo tengo esta pausa acá, grande. Si yo cuento este intervalo PP, que son esta línea acá punteada, nosotros vamos a imaginarnos que son esta línea punteada que están acá. eh, y no concuerda con la otra onda P que debe caer acá, que sí conduce, aquí vemos, a este ventrículo, que acá no se ve porque queda ocluida por estas grandes ondas T, por aquí la podemos notar. Si concuerda con esta onda P, aunque aquí haya un ritmo de escape, que esto es un ritmo de escape ventricular, si concuerda, pudo haber sido un bloqueo sinoatrial de segundo grado. Si es 3 o 4 veces, ya cuando es más de 4 veces, vamos a sospecharlo, aunque no está descrito así, sino en alguna literatura lo hablan, como un bloqueo sinoatrial de tercer grado, porque sí concuerda, y es más de 4 el intervalo PP. Cuando es 4 o menos, lo vamos a llamar bloqueo sinoatrial de segundo grado, y cuando no concuerda, un arresto, una pausa sinoatrial, como en este caso. Acá es un trazado más complejo, más difícil, que yo le he puesto. Si miran esta línea acá, tenemos un intervalo PP, un ritmo sinusal de base que va conduciendo al complejo QRS. Y en un momento, esto es una onda U, que se ve acá también, que es onda U, para que no vayan a confundir con onda P. En un momento tengo ausencia de intervalo PQRS total. Y acá vemos un complejo QRS, pero tampoco tiene onda P. Acá anterógrada sí la tiene retrógrada, que no la vemos acá. ¿Qué significa? Que esto es una depolarización retrógrada de la aurícula. Es decir, que hubo un ritmo de escape con una depolarización retrógrada de la aurícula. Es decir, que la pausa aún continúa hasta este complejo. ¿De acuerdo? Si usted pausa en el video aquí, ya yo lo conté, y cuentan con el intervalo PP de base, todo esto van a observar que no concuerda con el inicio de esta otra actividad auricular. Entonces todo esto es una pausa sinusal, es un arresto sinusal. Hay otra entidad que se le conoce como marcapaso errante del nodo sinoatrial. Recuerden que el nodo sinoatrial como tal es una estructura alargada como una hélice y puede como migrar un poco más hacia abajo. La formación del impulso del nodo sinoatrial o la conducción del mismo, y vamos a ver una onda P que tiene el mismo eje de la onda sinusal, solamente cambia en su morfología, pero vamos a ver que no hay gran variabilidad en el intervalo PP, puede ser uno o dos cuadritos pequeños nada más, pero es porque este impulso ya en la formación está un poco más hacia la parte distal del nodo sinoatrial, y por eso vamos a ver una onda P de distinta morfología, pero sí va a mantener el mismo eje, el intervalo PP con poca variabilidad, como la misma frecuencia, y en este caso hablamos de un marcapaso errante del nodo sinoatrial. Hay una entidad que la conocemos como síndrome del seno enfermo cuando hay un síndrome de bradicardia taquicardia, que es este paciente que presenta mareo brusco, síncope, presíncope, fatiga. Cuando presenta en un electrocardiograma o un trazado del Holter, podemos evidenciar episodios de bradicardia que se alternan con episodios de taquiarritmia supraventricular. Lo más frecuente que sea fibrilación auricular, pero también puede ser taquicardia auricular, flúter auricular. Podemos ver que son pacientes que hacen bradicardia sinusal total y luego viene un episodio de taquiarritmia, mayormente fibrilación auricular. Esto sería solamente un fenómeno braditaquis si lo vemos en el electrocardiograma, pero con el paciente que frecuentemente sí presenta los síntomas, sería un síndrome de bradicardia taquicardia. Miren acá esta arritmia, esta FA, que luego termina con una pausa larga y se queda en bradicardia. ¿De acuerdo? Entonces esto es un síndrome braditaqui. Acá en este trazado electrocardiográfico viene una bradicardia sinoatrial. Miren qué marcada esta bradicardia y en un momento a otro pasa a arritmia supraventricular. Cuando vemos esta arritmia supraventricular que viene precedida de una bradicardia o al inverso, esto es un fenómeno braditaqui que cuando se acompaña de los síntomas se conoce como síndrome bradicardia taquicardia. Acá ven un resumen de todo lo que hemos hablado en cuanto a bloqueo sinoauriculares. El tipo 1, que es un encaje normal total, y no vamos a poder diferenciar
porque no vemos la formación del impulso, pero luego vemos un bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1, donde hay un acortamiento progresivo del intervalo PP hasta que hay una pausa que es menor al múltiplo de 2 veces del intervalo PP. Cuando el intervalo PP es constante con una pausa que lo supera 2, 3 o 4 veces, es de segundo grado, MOVI tipo 2, y también puede ser de un segundo grado de alto grado, que es parecido a los bloqueos V, le llaman cuando es más de 2 veces, cuando ya tenemos 3 veces el intervalo PP o 4 veces, ¿de acuerdo? Y un tercer grado cuando ya vemos un ritmo de la unión total y no vemos actividad sinusal, que en este caso puede ser un tercer grado o esto pudo haber venido de un arresto sinusal. Espero que le haya gustado esta clase magistral del trastorno de la formación del impulso y de la conducción, como los bloqueos sinoatriales, como los arrestos sinusales, síndrome Brady-Tachy y marcapaso errante en este caso. Una clase estupenda, me ha emocionado bastante compartirla con ustedes y esto es más de lo que se viene. Pura, pura análisis.